Lindo y feliz jueves. Sean todos bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy Amén. vamos a estar viendo, queridos hermanos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así es. Qué lindo, ¿no? La lección de ayer se llamó Un Mesías crucificado. Así es. Y hoy Cristo, poder y sabiduría de Dios. Estas lecciones, o el trimestre, pastor, este trimestre está preciosísimo. Así es. Primera y segunda carta a los Corintios. Es muy interesante, pastor. Uno estaba leyendo, repasando una y otra vez, porque Pablo es uno de los apóstoles que escribió mucho en la Biblia, pero que escribió diferente. Sí, cierto. El caso es que el tema de Cristo es inagotable. Inagotable, pastor. Tiene para todos los ambientes y para todos los mundos también. Hasta de su ropa que vestía, la cruz, sus manos tocando leprosos, sus ojos mirando tiernamente cuando Pedro lo negó. Todo es un vestigio de amor y un deslumbre de audaz de su gran poder. Pastor, lo que me da mucho a mí la atención es el poder que tiene el Señor para transformar y cambiar al ser humano, ¿no? Pablo, que era antes de su conversión, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, ¿no? Y yendo a Damasco, ¿no? En el camino, le habló el Señor. Pero fíjate que ese poder, esa fuerza, no es obligatoria. Claro que no. Eso solamente es un llamado y si tú quieres lo agarras, si no quieres no lo agarras. Porque esa es la realidad. O sea, no hay aquí, cuando Dios nos hizo con libertad de escoger, ni Satanás se mete en la voluntad de nosotros. O sea, ni él sí puede susurrar al oído. Él sí puede hacerte ver algo. Pero el que elige finalmente eres tú. Claro. Y eso es lo que podemos pensar y decir en cuanto a estas cosas. No hemos orado, pastor, así ya oramos. No vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecido estamos a ti por todas tus bondades, por tu gran amor y misericordia. Y porque nos permite hacer las cosas que a ti te agradan. Sí, Señor. Que lo hagamos así hasta el final de nuestras vidas. Danos entendimiento y que día a día podamos crecer espiritualmente. Bendice a tus hijos ahí en sus casas y también bendícenos a nosotros aquí en el estudio. Sí, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así es. Vemos que el escritor de este día, pastor, de la lección de la escuela sabática, empieza que en 1 Corintios 1:19, 20 al 30 y 31, Pablo habla de cómo la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son increíblemente diferentes. Es que lo que el hombre sabe es incapaz de compararse con el creador del universo. Es incapaz, o sea, Claro. No hay comparación. Ven, si Dios nos puso, según estuve leyendo, si Dios nos puso a nosotros 10,000 millones de células en el cerebro, células que funcionan, células que nos iluminan, células que... Y nosotros, los seres humanos, no usamos nada más que tal vez de un 3 a un 4%. Entonces, si para llegar a un 100% falta mucho, ahora, Dios usa todo su poder, Amén. todo, sin límite, y lo hace. Entonces, ¿cómo se compara esa sabiduría a gentes que tienen un 2% de 10,000 millones de células, tienen solamente un 2-3%? En los más sabios son eso. ¿Cómo se compara lo que Dios usa? Que Dios crea el universo. Solamente hay que ver, bueno, en estos días había una alineación de planetas. No sé si ustedes lo vieron. Pero, ¿cómo es? ¿Cuán grande es el Alfa Centauro? ¿Ven?
y es la estrella más visible nuestra. Los otros astros son mucho más grandes que el sol. Dios controla el universo. Amén. Y fíjense que la estrella, el sol es una estrella, es una bola de fuego que nos da energía. No fue puesto para, claro, Dios dijo para que se alumbre en el día, está bien, pero si el sol no alumbra, no tenemos energía, no tenemos vida nosotros. Pero ya que tiene eso, Dios también le agregó esa otra parte, que es la energía que nos da y la luz también que nos da. Y nadie ha podido llegar al sol. ¿Quién de los seres humanos ha podido llegar al sol? Y Dios está por encima del sol. Dios está por encima de las constelaciones, de las grandes constelaciones. ¿Sabe una cosa? Un detalle último para que usted entre, pastor. Mire, el Orión, la constelación de Orión, tiene 3 estrellas que decimos que es el cinturón de Orión. Esas 3 estrellas que nosotros decimos que son estrellas, son mucho más grandes también, pero mucho más iluminadas de lo que nosotros vemos. Y es solamente el centro de Orión. Y Orión, faltaría el tiempo para hablar de Orión aquí en esta lección. Nunca vamos a terminar de hablar de lo que es Orión, una constelación creada por Dios y donde hay millones y millones de estrellas. Oh, no. Ahora, comparado con lo que ha hecho el hombre, ¿un avioncito? ¿O ha hecho un puentecito que cruza de un lado a otro? Eso es lo que ha hecho el hombre. Y claro, ha descubierto algunas cosas que están en lo interno, pero todavía no ha descubierto ni siquiera un cuarto de lo que es el sistema interior del cuerpo humano. Pastor. Vemos que tanto en 1 Corintios 1:18 como en 1 Corintios 1:24 muestran que Cristo es el poder de Dios en el sentido de que tiene el poder de salvar a las personas de sus pecados. Ajá. De hecho, dice, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación, 1 Corintios 1:21. La expresión para los que se salvan, 1 Corintios 1:18. Y los que creen, 1 Corintios 1:21, y los llamados, 1 Corintios 1:24, se refieren al mismo grupo, es decir, a las personas que viven la experiencia de la salvación por medio de la fe o el evangelio. Ya. Así es. Es poder de Dios para salvación a todos los que creen, Romanos 1, versículo 16. Interesante, así es. ¿no, pastor? Ahora, cuando habla ahí de los que se salvan, eso no es que la persona tiene el poder de salvarse. No, claro que no. No. Al aceptar a Cristo, oigan bien la palabra, están siendo salvados. Amén. Porque se dejan salvar. ¿Ok? Como también es la persona que está haciendo lo contrario a la obra de Dios. Ellos mismos se están perdiendo. ¿Ven? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir cuando nos habla aquí de los que se quieren salvar, de los que se están salvando, literalmente. ¿Ven? El mensaje de Cristo es el que da el poder. El mensaje de Cristo es el que da el poder al individuo para iluminarlo. Cuando ese poder ilumina al individuo, la persona acepta o rechaza. Si acepta, entonces entra en el plan de los que están siendo salvados. Y no es que acepte una vez y ya se quedó ahí, no. Es que continuamente tiene que estar siendo reconciliación siempre con Cristo, análisis con Cristo, estar con Cristo. Y así, de esa manera, es como puede el ser humano ser salvado, pastor. 1 Corintios capítulo
1:24 al 29. Mire, vamos a ver lo que dice la bendita palabra del Señor. Primera de Corintios 1:24 al 29. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirar, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así es. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Versículo 28. Sí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es cierto. Bueno, si el hombre por dar una limosna se jacta y dice que lo hace porque quiere que Dios le dé la salvación, si por ese pequeño detalle el hombre se jacta, ahora imagínense, ¿no? Dios claramente le quita ese pensamiento. Lo que sí es bueno pensar que el hombre fue la última creación al principio, porque Dios ha seguido creando. Ven, no a nuestra vista, pero hay cosas que descubrimos nosotros y que el hombre descubre, que ha descubierto la NASA también, que son cosas extraordinarias. Además, Dios al crear al hombre, lo hizo con la capacidad de que también él sigue descubriendo. El hombre debe seguir descubriendo, porque el hombre es incapaz, sin Dios, de alcanzar la salvación. No se puede. ¿Ven? Y el hombre también está limitado. El hombre está limitado ante Dios para realizar ciertas cosas, ¿no? Igualmente Satanás también está limitado ante Dios. El único que tiene el control absoluto es Dios. Amén. Porque aún a él, a ese ángel maligno, a los que hacen el mal, Dios le tiene su límite. Como también le tiene su límite al mar. Como también le tiene su límite a todo lo que el hombre pudiera hacer para engrandecerse. Dios siempre tiene su límite, y ahí está, recuerde usted, la Torre de Babel. Ahí está también. Dios siempre pone límite al hombre. El hombre siempre queda defraudado. Y le puso límite a Satanás también cuando fue a tentar y a maltratar a Job. Dios es el único que tiene el control de todo el universo. Amén. Pastor. Dice el don profético, pastor. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio. A medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes había visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El evangelio fue llevado a toda la nación en una sola generación. Dice más abajo, gloriosos fueron los resultados que acompañaron al ministerio de los apóstoles escogidos por Cristo. Al principio, algunos de ellos eran hombres sin letra, pero su consagración a la causa del Maestro era absoluta, y bajo su instrucción consiguieron una preparación para la gran obra que les fue encomendada. La gracia y la verdad reinaban en sus corazones, inspiraban a sus motivos y dirigían sus acciones. Sus vidas estaban escondidas con Cristo en Dios, y el yo se perdía de vista, sumergidos en la profundidad del amor infinito. Jesucristo, sabiduría y poder de Dios, era el tema de todo discurso. Es que no puede existir algo que rebase la sabiduría
ni el conocimiento de Dios. No puede existir. Porque entonces ya eso sería Dios. Dios es absoluto. No se debe hacer la comparación. Nunca más se debe hacer la comparación de lo que puede ser el hombre y Dios. Nunca más. Aunque el hombre siempre tiene, o Satanás siempre trata de ponerle un ego al hombre. Pero en su consciente de hombre muerto, en su consciente de hombre sentenciado a muerte, ya eso es una evidencia muy clara de que el hombre no debe sentirse por encima de Dios, o no por encima de Dios, porque ya, no sé, ¿no? Hay personas que ya no piensan de esa manera, aunque los que no creen se creen que son. Pero ni siquiera, no por encima, ni siquiera igualarlo. Y mucho menos decir yo puedo solo. No, sin Dios usted no puede nada. Indiscutiblemente, sin Dios no lo puede nada. Pastor. Es verdad, pastor. Yo creo que debemos entender que solamente Cristo tiene la autoridad, el poder y la sabiduría para salvarnos. Así es. Ningún ser humano puede salvar a otro ser humano. Claro. Ninguno. Sí. Solamente el Señor Jesús tiene el poder para salvarnos. Solamente en Cristo Jesús podemos obtener la salvación y la vida eterna. Y solamente Cristo Jesús puede perdonar pecados. Ya. Claro, indiscutiblemente, ¿no? Él puede perdonar pecados, puede hacer todo eso, pero lo que estamos aquí viendo es que el hombre se cree sabio. Por un ejemplo, en estos días se están dando algunos pasos para el avance de la unidad de lo que es la iglesia, el Estado, de poner una persona, que haya una oficina donde usted pueda ir y hablar. Pero esa oficina no está en mi pueblo, ni está en otro, no, está precisamente en la Casa Blanca. Ahora, ¿quiénes se reúnen allí? Personas que se creen que son los meros y únicos embajadores de Dios, plenipotenciario aquí en la tierra. Escuchen esa palabra, ¿no? Ellos se creen, no Dios se lo dio, se toman ese poder y aún hacen cosas en nombre de Dios. Cosa que, por eso es que aquí nos habla de la sabiduría de Dios y de la sabiduría del hombre. Y que la sabiduría del hombre es muy inferior a la sabiduría de Dios. Es más, no tiene comparación. Entonces, si estos que se creen sabios, que van a dominar el mundo, que son personas que sí, al reunirse van a controlar lo que son los mandamientos de Dios. Van a despilfarrar lo que es la moralidad. Cuando se habla de que tienen privilegios los homosexuales, las lesbianas y todo, tienen privilegios igual que los demás, ya ahí entramos en problema. ¿Por qué? Porque se están creyendo más sabios que Dios ordenó y ejecutó acciones desfavorables para este tipo de personas. Pero esto ahora lo quieren resaltar. No solamente eso, su ley, el sábado, por ejemplo, uno de los mandamientos preferidos que Satanás siempre ha querido eliminar, el sábado. También quieren hacer de eso y poner un día de descanso, verde, un día. El hombre se cree que es, pero no es. Dios es más poderoso. Cuando ellos digan, ahora estamos en paz, ahora estamos bien, ya los cristianos, un grupo de cristianos no existe, entonces dice la Escritura que vendrá destrucción. Cuando el hombre con su poder, con su sabiduría, se crea que es y crea que haya controlado el mundo. Al mundo de Dios nadie lo controla, sino solamente Dios. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.
y siempre alaba al Dios del cielo. Amén.